Gracias, presidente. Después de casi 12 horas debatiendo estos temas, yo creo que vale la pena compartir algunas reflexiones de estas realidades que nos interpelan como sociedad y que nos interpelan como sistema político, donde en primer lugar quiero destacar la altura, la seriedad, el respeto con que manejó la interpelación la diputada interpelante, sin fabular, sin crear conspiraciones, sin dar manija, sin sembrar especulaciones, con altura, de verdad, que no fue el estilo de otras alocuciones, pero creo que vale la pena destacar cómo lo manejó la diputada interpelante. Destacar también la actitud del ministro Luis Alberto Heber y su equipo, que dio respuesta a los 65 puntos y sus respectivos ítems de la interpelación, que después podrá gustar, conformar o no, están en su legítimo derecho, pero que se tuvo hasta el método específico de ir punto por punto respondiendo. El respaldo a esta visión de gobierno, presidente, la dio la gente en las urnas, allá cuando por noviembre del 2019 se expresó en forma clara de que también en materia de seguridad era necesario tomar un nuevo rumbo. Y esa legitimidad que la da la representatividad es contundente, es clara, y nosotros tenemos que honrarla con trabajo, con dedicación y con un debate respetuoso que me parece que se debe basar en datos, no en relatos. Y si hablamos de datos, presidente, tenemos que comparar datos estadísticos del 2019 comparando con el 2020, donde los homicidios bajaron un 20,83%, las lapiñas un 11,17%, los hurtos bajaron un 19,25%, la violencia doméstica un 4,57% y el abigeato un 1,29%. Datos objetivos, no es parte de una construcción subjetiva ni funcional a un relato. Se dice que los delitos bajan por la pandemia a nivel mundial. Bueno, pero no podemos comparar las realidades en pandemia de países donde vieron notoriamente restringida la movilidad que el caso de Uruguay, donde no se vio restringida la movilidad, donde se manejó con ese criterio que tanto se ha hablado de libertad responsable. Entonces no es pandemia contra pandemia, es movilidad contra no movilidad. Y en Uruguay hubo una movilidad normal, con lo cual no es atribuible la visión y también herramientas, como se ha dicho aquí, de la ley de urgente consideración. Datos de gestión que tienen que ver con el control en las cárceles también. Porque cuando se habla de realidades carcelarias no solamente se tiene que hablar de cuestiones vinculadas al plan de dignidad, que ya hablaremos, sino también de cómo ha mejorado el control dentro de las cárceles. Yo voy a compartir aquí con el Pleno, presidente, algunos datos bien claros, contundentes, diría yo, de lo que tiene que ver con incautaciones en los últimos años. Cannabis, marihuana, en el 2019, 6,5 kilos contra más de 9 kilos en el 2020. Pasta base, eso que tanto daño está haciendo a nivel de la sociedad. En el 2019, 1 kilo y poquito. En el 2020, 2,387 kilos. Más de duplicado los resultados de incautaciones. Armas blancas incautadas de fabricación carcelaria, ¿no? Los famosos cortes carcelarios. En el 2019, 3.138 cortes se incautaron. En el 2020, 7.326. Más del doble, presidente. Teléfonos celulares incautados en 2019, 492. En el 2020 se incautaron 1.424. Más del triple de teléfonos celulares incautados. Esto es gestión, porque cuando se habla de la vida dentro de las cárceles, hay que hablar de estos datos indudablemente también. Y hay ámbito para construir políticas públicas y encuentros. Yo destaco también, como se ha dicho aquí, por parte de algunos actores, el clima que se vive, por ejemplo, en la Comisión de Seguimiento de la Situación Carcelaria que integramos y que creo que es un ámbito de encuentro, de construcción de políticas públicas. No es ni con la manija ni con la visión oportunista de ver en un hecho puntual una posibilidad de generar un desgaste al gobierno. Y por supuesto que la realidad carcelaria es bien compleja. Esto no es nuevo. Si fuera tan fácil, ya se hubiera hecho en 15 años y a la muestra está los datos, las imágenes que se compartieron de que la situación es bien compleja. Y Uruguay tiene
uno de los más altos índices de profesionalización. Y eso es importante destacarlo. Estamos 29 entre 220 países del mundo. Tenemos 379 privados de libertad cada 100.000 habitantes. Tenemos una tasa de reincidencia realmente alta. Un 65% de las personas que están recluidas son reincidentes. Ahora, esta situación no es tan sencillo de adjudicarla a un solo motivo, a una sola causa, es multicausal. Y no es solamente intracarcelaria, porque si de algo somos conscientes es que lo que sucede dentro de las cárceles tiene incidencia directa en lo que sucede afuera, y lo que sucede afuera tiene también incidencia directa en lo que sucede adentro. Hay que tener una mirada global, alejada del simplismo de creer que solamente con gestión intracarcelaria se pueden dar soluciones. Yo no quiero dejar pasar la oportunidad, presidente, de mencionar por lo menos algo que creo que ha tenido una incidencia directa en la alta tasa de prisionalización en los últimos tiempos en Uruguay, que es la utilización generalizada del proceso abreviado establecido en el Código del Proceso Penal. Este mecanismo, que dejó de ser una excepción para ser la regla, que con ofertas interesantísimas de penas más benignas al alcance del formalizado por un plazo limitado, hace que se terminen cerrando procesos como un aliciente a la prisionalización, y se ha denominado por parte de algunos expertos como una máquina de generar condenas. Estos acuerdos con el Ministerio Público, presidente, se dan en el marco de un nuevo proceso penal acusatorio, y que sin lugar a dudas el desafío está, cuando hablamos de temas de seguridad de una forma global, de una forma integral, está en tratar de que los justiciables no terminen aceptando delitos simplemente para hacer un pacto que les resulta conveniente en un proceso abreviado. Porque en definitiva eso termina causando no solamente el aumento en la cantidad, sino la forma en que se desvirtúa la calidad, porque por aceptar un acuerdo en un proceso abreviado termina cayendo alguien por estafa junto a alguien que cometió una rapiña o un delito más grave, simplemente por objeto de la negociación. Y la negociación no puede ser el único elemento para terminar en una cárcel, porque se termina perdiendo el horizonte ideal de la resocialización. Por eso, presidente, nosotros tenemos que hacer una mirada global, y la realidad carcelaria no empezó el 1 de marzo del 2020. Entonces, cuando se habla de incidentes que nos duelen, que nos interpelan, no se puede hacer como si el mundo hubiera comenzado hace 1 año y medio. Basta recordar casos como el del 2017, cuando 7 hombres fueron rescatados del módulo 8 del CONCAR con desnutrición por no comer por meses. O en el 2018, cuando el del penal de Libertad mataron al pelado Roldán y su asesino lo cortó en pedazos, lo decapitó, lo fritó y se lo terminó comiendo. Y esos horrores que creo que no tiene que pasar por un pase de factura, sino por una realidad que es estructural, que es endémica, tiene que hacernos que encaremos los temas con madurez, no simplemente señalando con un dedo acusador hechos, porque en esto no es uno más grave o menos grave que el otro, son todos de verdad tristes, horribles, y que demuestran la peor cara de una sociedad que no se termina de hacer cargo de la realidad carcelaria. Allá por el 2009, el relator especial sobre la tortura de Naciones Unidas habló de condiciones deplorables. 2009. En el 2012, el relator especial, otro, persiste la emergencia carcelaria, decía. Allá por el 2011, el relator sobre los derechos humanos de las personas privadas de libertad de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con un informe contundente, dijo que no existían políticas públicas integrales en gestión penitenciaria. Y en la época, ¿vimos un cambio drástico en las políticas carcelarias? No. ¿Vimos una inyección notoria de recursos económicos? No. Entonces, que no se quiera venir a reclamar que en 1 año y medio se hagan transformaciones que no se hicieron en 15 años de gestión. Cuando se habla de la fuga, presidente, yo quiero hacer un comentario respecto de esto. Se cambió la pisada en este gobierno en materia de seguridad y también en gestión carcelaria. Porque hoy, cuando hay una fuga, se lo recaptura. No como casos que nos sometieron a la vergüenza internacional de lo de Moravito, como ya se dijo. Hoy se tiene una consecuencia penal específica. Incluso se esclarecerá cómo fueron los incidentes de esta fuga que ha motivado esta interpelación. Pero hoy tenemos herramientas en la LUC como el delito de autoevasión, que si esa fuga se dio incluso
sin daños, cabe que se le impute un delito. ¿Por qué? Porque este tipo de conductas no pueden quedar impunes y no pueden ser una mera anécdota. En materia de fugas, no hay que dejar de resaltar que el pico se dio no en este gobierno, sino en el 2018. Y sin embargo, es un tema que aquí no se dijo. Presidente, acá hay un plan, compartible o no, que es el Plan Dignidad Carcelaria, con un gran trabajo institucional, donde el MIDES tiene un rol fundamental en lo que es la reinserción, en lo que es la resocialización, donde ACE tiene un rol fundamental en el combate contra las adicciones, donde tenemos que ponernos el desafío por delante de la responsabilidad ineludible de encarar los problemas psiquiátricos como una de las causas y también de las consecuencias del sistema carcelario. ¿Cuántos gurises y gurisas evitarían caer dentro del sistema penitenciario porque fueron atajados a tiempo en sus problemas con adicciones, en sus problemas psiquiátricos? Bueno, eso exige el sistema, no el simplismo de reclamar renuncias como si eso fuera suficiente o si tuviera mérito. Este plan Dignidad Carcelaria que construyó camas, que cerró lugares inhumanos, que durante años no se hizo, que generó nuevas áreas agrícolas, que generó un plan de dignidad laboral. Podrá compartirse o no, presidente, la visión de este gobierno, pero lo que no se puede decir es que no hay un plan, que no hay un rumbo. Capítulo aparte merece el pronunciamiento de los defensores de oficio. Este pronunciamiento, quiero ser muy respetuoso, la misma Suprema Corte de Justicia, ante esos dichos, solicitó a la Asociación de Defensores Públicos que especifique si ha relevado casos concretos. Son cosas muy graves las que se dicen en ese comunicado, que es una mezcla de opinión y de percepción, porque no se puede decir eso sin pruebas contundentes, porque no se dice cuántos incidentes hubo específicamente, dónde, en cuántos se hizo una denuncia formal. Y hay que ser responsables en eso. No se puede dejar pasar este tipo de pronunciamientos porque son muy graves. No se puede deslizar responsabilidades adjudicándoselos a la LUC con una liviandad realmente llamativa y hasta uno pudiera sospechar cierta intencionalidad. No se puede decir a algunos, no se puede decir, generalmente no encontramos obstáculos, encontramos con el obstáculo de la prueba, porque ese tipo de cuestiones, presidente, son muy delicadas. Son muy delicadas. A mí me llamó notoriamente la atención algo que salió en la prensa, tampoco es un descubrimiento nuestro. Es que el presidente de la Asociación de Defensores de Oficio participó en un taller que dio el señor Leal contra la LUC. Y usted me dirá, está en todo su derecho. Sí, él declaró, dijo, fui porque es un tema que me interesa y porque estoy en contra. Está bueno saberlo. Y la asociación está en contra de la LUC. Y está perfecto. Está perfecto que cada uno se exprese, pero está bueno que se sepa y se pongan sobre la mesa todas estas realidades con la verdad para saber por qué cada uno hace lo que hace. Y eso es importante. ¿Sabe por qué, presidente? Porque en estos temas cada uno puede tener una opinión, lo que no puede ser tener intereses creados y lo que no puede dejar las suspicacias en temas tan pero tan delicados. Porque además los defensores de oficio, según su función, deben denunciar. No hay discrecionalidad, hay un mandato ético, hay un mandato profesional y funcional. Entonces es imperativo, no deja espacio a la discrecionalidad. Por eso hay que ser doblemente cauteloso con lo que se dice y cómo se deben respaldar hechos tan delicados. Porque incluso se podría llegar a decir que se incurre en responsabilidad estatal, en función de lo que establece el artículo 24 de la Constitución, cuando se hacen estas cosas. Porque además no les compete pronunciarse sobre abuso de funciones, más aún con carencia de prueba al respecto. Acá se dijo en su momento, las pruebas, la importancia de las pruebas, y yo coincido. Ahora también coincido a la hora de pedirle el pronunciamiento del defensor de oficio sobre pronunciamientos tan graves. No se pueden decir eso sin pruebas constatables que hagan que este debate sea en base a datos y no a relatos. Entonces, presidente, en estos temas nosotros queríamos compartir algunas reflexiones con todo respeto y entendiendo que este debate es un debate que nos interpela a todos y que nosotros debemos encarar con la responsabilidad política del caso buscando puntos en común
y no los puntos que nos separan. Ahora, también en esto, un minuto y redondeo, presidente, si me lo permite. Redondeo. Gracias. En esto lo que hay que decir es que lo que duele en estos casos es que quienes prometieron bajar índices de delitos no lo lograron y crecieron notoriamente. Lo que duele es que la LUC viene teniendo una fuerte incidencia positiva en el combate del delito. Lo que duele es que la LUC acabó con la dupla de policía desalentada y gobierno resignado. Y lo que duele también es que la LUC proteja al ciudadano, respalda al policía y castiga en forma contundente al delincuente. Muchas gracias, presidente.